damos la bienvenida a su programa Buscando la Verdad. La Iglesia Comunidad Cristiana de Restauración y Vida Abundante y su pastor Arturo Valderrama y esta servidora Enia Gómez les damos la bienvenida. Qué bueno que has dispuesto tu tiempo para acompañarnos a recibir la palabra y adorar al Padre Celestial con nosotros. Yo quiero invitarte a que en tu casa, en tu sitio de trabajo, adores al Señor con nosotros, bendigas el santo nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores. No estés tan preocupado, no estés tan cargado, porque Dios siempre tiene el control. Además, quiero decirte en este momento que la gracia, la bondad y la misericordia de Jehová de los ejércitos siempre está con su iglesia. Por eso, si de pronto estás enfermo, preocupado, cargado, afligido, aún si estás lleno de gozo, adora y bendice el nombre del Rey de Reyes con nosotros. Te invito, cierra tus ojos un momento, levanta tus manos si tienes libertad, amigo, tú donde estás, y adora al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que ha sido bueno y que su bondad es grande y llena de misericordia para quienes le aman. Ora al Señor conmigo en este momento. Dile: Padre, bendigo tu santo nombre. Jesús de Nazaret, te adoro, te exalto, te glorifico, te adoro. Levanta en este momento una oración al Rey de Reyes. Clama al que vive. Bendice su santo nombre. Padre, te adoro. Jesús, te glorifico, te exaltamos, Dios. Traemos nuestras vidas delante de tu presencia. Ora allí donde está, inclina tu rostro, levanta tus manos y dile: Dios, tu bondad, tu misericordia, tu cuidado, tu protección. Dios, esa persona que está enfermo, sánale. Esa persona que está afligida, cargada, preocupada, desaparece la carga y el problema. Delante de ti hoy traemos nuestras vidas y, Padre, queremos disponer nuestros corazones para adorarte, para glorificarte, para bendecirte. Dile: Señor, esa palabra que va a ser hoy ministrado va a tocar mi vida, va a romper ligaduras en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Jesús de Nazaret. Dile: toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza. Dile: entra a mi casa, entra a mi corazón, toca a mi familia, bendice mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi espíritu se conectan contigo, Padre Celestial. Gracias, Dios. Agradécele al Señor, bendice su santo nombre. A menudo en medio de estas circunstancias tenemos que reunirnos a través de este medio, iglesia, amigo, pero quiero decirte que Dios también tiene control de esta situación y tenemos que hacerlo así porque nuestra salud también es importante. Pero tú que estás ahí en tu casa no debes dejar de orar, no debes dejar de leer la palabra. Al contrario, este es un tiempo no para ver más televisión, este es un tiempo no para estar más entretenidos en la cama. Este es un tiempo, joven, adulto, para leer más esta palabra, para llegar más delante de la presencia. ¿Qué crees? Estas no son señales del fin. Claro que son señales del fin. Para llegar delante de la presencia, Dios está diciendo: iglesia, comunidad cristiana de restauración y vida abundante, prepárate, porque mi venida está cerca, porque yo estoy advirtiendo, porque yo estoy diciendo: prepárate, iglesia llena de santidad, libre de manchas. Yo te quiero invitar a que abramos nuestras Biblias y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 6. ¿Qué versículo vamos a leer en el día de hoy? Vamos a leer el capítulo 6, versículo 60. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60. El título de lo que vamos a leer, de la palabra que vamos a leer, es Palabras de Vida Eterna. Amén. Ya todos tenemos nuestras Biblias. Vamos a hacerlo con mucho orden. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron:
Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Miren, dice la palabra, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dice esta palabra que acabamos de leer, que cuando el Señor Jesucristo enseñaba, muchos alrededor pensaron: dura es la palabra. Aún los que estaban con el Señor Jesús, algunos de los discípulos se apartaron. Y el Señor Jesús le pregunta: ¿también quieren irse ustedes? Y ellos, en forma sabia, guiados por el Espíritu Santo, le dice: ¿pero a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Por eso en este momento, ¿a quién tenemos que ir? Ante el gobierno que solucione nuestros problemas, ¿sabes que no? Ante el Dios Todopoderoso. Porque, iglesia, amigo, solo Dios, solo Jesús tiene la palabra de vida eterna para nosotros. No la encontraremos en otra parte, la encontraremos aquí en este libro. Todas las inquietudes, todas las preguntas, salimos corriendo a buscarlas en otro sitio. Pero quiero decirte, en este libro encontrarás la palabra. Amén. Cierra tus ojos y vamos a disponernos a adorar al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con gozo, con alegría. Así como estaríamos allá reunidos en el salón, también tú vas a cerrar tus ojos, vas a hacer tus palmas, vas a llegar delante del Señor. Ora conmigo y dile: Padre, dispón mi vida. Aquí en mi casa, Padre, estamos reunidos. Aquí donde estoy, de pronto en el sitio de trabajo, donde estés, Dios está ahí. En este momento la presencia del Padre Celestial, del Espíritu Santo está tocando tu vida. Dile: Padre, quita de mí la carga, quita de mí la preocupación, quita de mí la tristeza, quita de mí la enfermedad. Dios, llega a cada persona que está recibiendo esta palabra, que está escuchando, Dios, este mensaje. Dios, toca los corazones, bendice, quebranta, sana, ministra. Hoy llegamos delante de ti agradecidos, diciéndote gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu cuidado, porque aún en medio de los tiempos difíciles, como iglesia debemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Iglesia, ahora vamos a adorar al Señor. Amigo, ahora vamos a bendecir su santo nombre. Y también dispón tu corazón para recibir la palabra que hoy va a ser ministrada. Les bendigo. Adoremos al Padre Celestial. Amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz.
Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó, tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí.
temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca, la que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca, la que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti puedo ver la luz que se acerca, la que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin.
Iglesia de Dios, buenos días, Dios le bendiga. Es una alegría estar con ustedes hoy para llevar adelante nuestro tiempo de búsqueda del Señor. Voy a invitarlo a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el versículo 25. Dice la palabra de Dios: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tomes control en esta hora de nuestra mente y corazón, de nuestro espíritu, de nuestra boca, de nuestros pensamientos, y que vengas, Señor, y fluyas a través de tu palabra y ministres a nuestras vidas conforme a tu propósito, verdad y nuestra necesidad. En el nombre de Jesús lo pedimos, damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, seguir al Señor Jesucristo, buscar al Señor Jesucristo, es la más importante y la más sentida de las necesidades humanas. No obstante, hay veces tergiversada y desorientada esta necesidad para ser satisfecha en forma incorrecta, con motivaciones incorrectas y con modos incorrectos de buscar al Señor. El primer modo que encontramos aquí en la palabra de Dios, que es un modo incorrecto de buscar al Señor, es lo que yo he querido llamar el materialismo utilitarista, egoísta. Dice en el versículo 25 que luego de que el Señor había multiplicado los panes y los peces, al día siguiente una multitud vino a buscarle a Él. La misma multitud que el día anterior había comido pan y pez hasta saciarse. Y entonces venían buscando al Señor Jesús, y dice allí en los versículos 14 que querían al Señor Jesús hacerle rey porque veían en Él el profeta que debería venir a Israel, porque hacían señales. Al ver las señales que el Señor hacía, al ver los milagros que hacía, como multiplicar los panes y los peces, todos los que estaban en aquel evento estaban decididos a tomarle y hacerle rey a la fuerza. Dice la palabra que Jesús se apartó a un lugar desierto, a orar quizás, y que entonces los discípulos, al ver que el Señor no descendió, tomaron su barca y se fueron. Pero que el Señor Jesús después les alcanzó caminando sobre el agua en medio de una tormenta y se subió con ellos a la barca. Y al día siguiente, entonces la multitud vino al punto de encuentro donde habían comido el día anterior y buscaban a Jesús, pero no lo hallaban. Entonces pasaron el mar de Galilea, buscaron a Jesús hasta que lo encontraron, y cuando lo encuentran le preguntan: Señor, ¿cuándo te viniste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Y el Señor entonces les confronta con una palabra durísima. Dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí el Señor está mostrando el verdadero motivo que tenía esta multitud para buscar al Señor Jesús. No le buscaban porque habían visto la señal de la multiplicación de los panes y los peces y la habían comprendido como que Él era el Mesías, el enviado de Dios, el Cristo, el ungido del Señor. No le buscaban por eso, sino que le buscaban precisamente porque habían comido, dice el Señor, y se habían saciado. O sea que en este momento le buscaban
para ver si aún podían hacerle rey, como dice al final ahí en el versículo 21, en el versículo 15, que le querían hacer rey y le buscaban para ver si podían hacerle rey, ya que él sanaba a los enfermos, ya que él les daba de comer haciendo milagros, y ellos esperaban en su expectativa, este es el que necesitamos que nos reine. Sana enfermos, da de comer sin ningún problema, multiplica panes, multiplica peces, alimenta a la multitud. Este es el que debe reinar sobre nosotros. Pero entonces el Señor Jesús mira ese corazón y esa intención equivocada y les dice: ustedes me buscan porque yo les sacié su necesidad física, su hambre física, porque les di de comer. Pero ustedes no deben buscarme por únicamente la comida física. Dice en el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Entonces aquí hay una pregunta: ¿cuál es la motivación que tenemos nosotros al buscar al Señor Jesús? ¿Por qué motivo venimos a Él y le buscamos? ¿Será que nos mueve la necesidad de que el Señor supla algunas necesidades nuestras de orden económico, de orden de sanidad física, de orden de provisión de algún empleo, etcétera, etcétera? Le buscamos solo para utilizarlo y que Él haga un milagro y nos sacie, nos supla, nos conceda aquello que en un momento dado estamos necesitando que sea suplido en nuestras vidas. Este es un modo materialista, un modo utilitarista, un modo egoísta de buscar al Señor. Al Señor Jesús no hemos de verle únicamente como el dispensador de milagros para suplir nuestras necesidades. El Señor dice: me buscáis no porque entendisteis las señales, que era un fin espiritual superior, sino me buscáis porque comisteis y os saciasteis, lo cual era un fin puramente terreno y carnal. Nosotros no debemos buscar al Señor únicamente por fines terrenos y carnales. Dice allí mismo en el versículo 27, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, el Señor está diciendo que debemos buscar esa comida eterna, esa comida permanente, no únicamente lo que perece. Debemos buscar las cosas que son de orden eterno, espiritual, lo que permanece. Todo lo físico desaparecerá. Lo espiritual, lo eterno, lo celestial permanecerá. Nosotros hemos de poner mayor empeño en buscar las cosas del Señor, las cosas espirituales, las cosas eternas. Lo que perece es lo material, es lo temporal, es lo terreno, es lo perecedero. Lo que permanece es lo espiritual, es lo eterno, es lo celestial, es lo que permanece, lo cual el Hijo del Hombre nos dará, dijo el Señor. Ese es un modo de buscar al Señor en forma equivocada, cuando nuestra motivación es de orden únicamente materialista, terreno, egoísta. Hemos de buscar al Señor por mucho más que eso. Aquí hay una pregunta: ¿en qué nos empeñamos más? ¿Trabajar por lo terreno y temporal o trabajar por lo eterno y celestial? ¿Dónde está nuestro enfoque mientras buscamos al Señor? El segundo modo equivocado de buscar al Señor lo encontramos en los versículos 28 y 29. Dice allí la palabra de Dios: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Allí está hablando de que ellos, al escuchar al Señor Jesús decirles que deberían trabajar por lo eterno, entonces le dicen: bueno, ¿y cuáles son las obras que debemos hacer entonces? Asociaron trabajo con hacer obras para agradar a Dios, y a esto lo llamamos un activismo legalista. El hombre siempre ha pensado que puede agradar al Señor con sus obras, que hay algún tipo de obras que Dios exige y que el hombre, si las hace, con eso se gana el favor de Dios. Nada más lejos de la verdad bíblica. El hombre no puede agradar a Dios haciendo buenas obras, ni haciendo obras de sacrificio,
como subir Monserrate de rodillas, o hacer largos ayunos, o azotarse en tiempo de Cuaresma, o bueno, etcétera, etcétera. Ningún sacrificio, ninguna obra del ser humano podrá satisfacer la demanda de justicia y de santidad que Dios nos pide a nosotros. El único que puede satisfacer la demanda de justicia, la demanda de santidad, la demanda de perfección que Dios tiene sobre nosotros es el mismo Señor Jesucristo, Dios el Hijo hecho hombre. Por eso ellos le dicen, ¿cuáles son las obras que debemos hacer? Le preguntan allí en el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El Señor Jesús les dice que creer en el Hijo, esa es la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, si usted quiere agradar a Dios, no se trata de un conjunto de directrices legalistas, normatividades de orden religioso o ético, o moral o cúltico, que usted debe guardar, ceremoniales, etcétera, etcétera, para agradar a Dios. No, la obra que Dios quiere que nosotros hagamos es que creamos en su Hijo Jesús, a quien Él envió. Entonces, un legalismo no agrada al Señor. Al Señor lo agrada una obra de fe, una obra poniendo la confianza en el Señor Jesús como Señor y Salvador, creyendo en Él como el Salvador que vino de Dios para darnos vida y perdón de pecado. No nos podemos salvar a nosotros mismos con buenas obras, con ritualismos, con legalismos, con activismo religioso. Solo la fe puesta en el Señor Jesús nos puede salvar. Esto es lo que agrada a Dios. Creer que nos podemos salvar por buenas obras es desdibujar la suficiente y exclusiva salvación que es en Cristo Jesús. Si las obras nos salvaran, entonces ¿para qué necesitaríamos al Salvador? Cristo Jesús. Pero Cristo es el Salvador, porque el hombre no puede salvarse mediante obras ni mediante rituales religiosos. El tercer modo de buscar a Dios en forma equivocada es un modo que he querido llamar el misticismo esotérico y milagrero, que es una falsa espiritualidad. Mire lo que dice de los versículos Juan 6:30 al 40, dice la palabra de Dios, allí en el versículo 30, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Allí es muy importante entender que cuando el Señor les habló de que sus obras no les podían salvar, de que era la fe puesta en el Hijo de Dios, la única obra que Dios quiere que hagamos para ser salvos, entonces ellos le dicen al Señor, ¿qué señales tienes tú? Muéstranos señales. ¿Tú quieres que creamos en ti? Tú nos dices que debemos creer en ti para tener vida, pues muéstrenos señales. Moisés hizo señales en el desierto, Moisés hizo que hubiera maná en el desierto, Moisés le dio el maná al pueblo en el desierto, muéstranos tus señales. Dicho sea de paso, allí se estaba mostrando el corazón de ellos. 1. Ya habían visto la señal de la multiplicación de los panes y los peces el día anterior, estando con Jesús en la llanura. 2. Aquí se está poniendo de manifiesto su verdadera intención al venir a Jesús. Y es que ellos venían, como lo dijo el mismo Señor Jesús, discerniendo su espíritu y su corazón a buscar más pan, pan físico, no pan espiritual. 3. Pero a este pan físico que ellos venían a buscar, Jesús le contrapone el pan espiritual. Entonces el Señor Jesús les habla y les dice que el maná en el desierto no lo dio Moisés, sino que lo dio el Padre Celestial. 1. 2,
dice que el Padre les da el verdadero pan del cielo. En el versículo 32 y en el versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es muy importante que el Señor les está diciendo, Moisés no fue el que dio el maná lo dio mi Padre. Pero ahora el Padre que dio el maná en el desierto, les da al verdadero pan, el pan que desciende del cielo, el pan vivo, el pan de Dios que desciende del cielo. Y les dice, yo soy el pan de vida, en el versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Les está diciendo, el Padre que dio el maná, ahora da el pan que desciende del cielo. Quien dio el maná no fue Moisés, fue el Padre. Y el pan que está dando Dios hoy, soy yo. Yo soy el pan de vida, dice el Señor Jesús. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Aquí está el Señor mostrando que cuando los hombres piden señales para seguir a Dios, para seguir al Señor Jesús, como estaba haciendo esta multitud incrédula, es porque realmente no quieren creer ni en el Señor Jesucristo ni en su palabra. Esta multitud ya había visto el milagro del Señor Jesús, sanando enfermos, multiplicando la alimentación de panes y peces para alimentar la multitud. Ellos sabían que Jesús tenía poder y había hecho señales sobrenaturales. No obstante, en este momento, cuando Jesús les dice que deben creer en Él, le dicen, denos señal para que creamos en usted. ¿Cómo Moisés sí dio señal y usted no da señal? A lo cual el Señor Jesús les dice que Él es el pan de vida, que Él es el pan de Dios, que Él es el verdadero pan del cielo, pero que ellos no creen. Dice, el que cree en mí no tendrá sed jamás. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Pero en el versículo 36 les dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y ahí está el problema de andar creyendo en el Señor, pidiendo señales, guiado por señales. Señales que a la larga son elementos sobrenaturales que nunca satisfarán ni harán crecer la fe verdadera. La fe verdadera se basa, 1, en el Señor Jesucristo y 2, en su palabra. Y eso era lo que el Señor les estaba dando en este día, al Señor Jesucristo y sus benditas palabras, que esta multitud que quería ver al Señor haciendo milagros, un misticismo espiritualista, no aceptaba. No querían aceptar ni al Señor Jesucristo ni sus palabras. Ellos querían era ver señales. El cuarto modo equivocado de buscar al Señor lo encontramos en el versículo 31, en el 49 y en el 58. Y yo he querido llamarlo un tradicionalismo y un costumbrismo, una creencia popular que da la falsa seguridad de que conocemos y poseemos la verdad y hace que se rechace al Señor Jesús y su palabra. Miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Dice también en el versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y dice también en el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El Señor Jesús estaba contraponiendo a la respuesta que le dan ellos, la multitud, cuando Él les habla de que Él es el verdadero pan. Están contraponiendo su tradicionalismo y su historia religiosa, de que un día Moisés había dado el maná en el desierto, 1. 2, que ellos eran ese pueblo de Israel, el descendiente de ese pueblo, que había comido ese maná en el desierto. Y 3, el Señor les dice, Moisés en el desierto les dio el maná, pero el pan vivo se lo da Dios. Los que comieron el maná están muertos, murieron y muchos murieron inclusive en el desierto. Sus padres comieron el maná, pero murieron en el desierto, dice en el versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron.
el que come de este pan, el pan vivo, el Señor Jesús, vivirá eternamente. Allí está el Señor diciendo que un tradicionalismo, apegarnos a lo que todos sabemos religiosamente, así sea la verdad bíblica, pero únicamente aceptarla de forma religiosa y tradicional, sin creer en la verdad que el Señor revela por medio del Señor Jesucristo y por medio de su bendita palabra, de todas maneras nos hará ciegos espiritualmente para rechazar a Jesús y rechazar la palabra de Dios. La tradición religiosa a nadie salva. Es necesario creer en el Señor Jesús para tener la vida que solo Él da. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que esta gente, al recibir esta respuesta del Señor, estaban molestos, chocados con el Señor. Dice que ellos murmuraban porque creían tener la verdad en Moisés y así rechazaban a Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 41 y 43. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Dice en el 43, Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. En el 44 y el 45 dice la palabra de Dios: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué está diciendo allí la palabra de Dios? Que los que son guiados por Dios vienen a Jesús y creen en él. No es la tradición la que salva al hombre, es creer en Jesús y es venir a Él. Usted puede tener su Biblia y puede tener una orientación antiguo testamentaria como la de los judíos, que aceptan el Antiguo Testamento pero rechazan a Jesús. Están viviendo en una tradición, pero no están permitiendo que Dios el Padre les hable y les guíe, porque aquí acabamos de leer en la palabra que todo el que es guiado por el Padre viene a Jesús, que Dios mismo enseñará a los hombres a venir a Jesús. El Dios de la Biblia, el Padre eterno, por medio de su Espíritu Santo, guía a los hombres, a las multitudes, para que vengan a Jesús, le reciban, crean en Él y le acepten como Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que esa confianza que ellos tenían puesta en su tradición les hacía absolutamente ciegos para recibir a Jesús, su testimonio y su palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios en el 52. Dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Dice en el versículo 60 y 66. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La confianza que tenían en su tradición los hizo ciegos y duros para que no entendieran ni recibieran la revelación de Dios por medio de su Hijo Jesús y por medio de sus palabras. Entonces, hermano, hasta aquí hemos visto que podemos acercarnos al Señor con fines, motivaciones equivocadas y con métodos equivocados. Ahora quiero que miremos por un momento qué es lo que Jesús dice en su palabra acerca de sí mismo y por qué es tan importante que usted y yo recibamos al Señor Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida, poniendo la confianza y la fe solamente en Él y nada más que en Él, como Señor, como Dios, como Salvador, como Dios hecho hombre, como el Hijo eterno de Dios, que vino a este mundo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, salvarnos de nuestros pecados, perdonarnos, darnos vida y vida eterna en Él. Es absolutamente necesario que todo ser humano, usted amigo, amiga que me está oyendo, que reciba al Señor Jesús, que crea en Él, que confíe en Él, que se vuelva a Él y le entregue su vida. Miremos lo que el Señor Jesús enseñó al respecto. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús enseñó que solo Él puede darnos esa comida que permanece, la comida eterna, el pan de vida. En el versículo 27 dice la palabra de Dios: trabajad no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dice la palabra de Dios que la obra de Dios es que creamos en Jesús como Señor y Salvador. Dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida que sacia su gran necesidad espiritual. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús les dijo que la voluntad de Dios, el Padre, y la voluntad de Él, el Hijo, es salvar a todo el que venga a Cristo Jesús creyendo en Él. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús dijo que todo lo que le dio al Padre no se perderá nada, sino que será resucitado en el día postrero. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús dijo que el Padre guía a los hombres hacia Cristo para recibirle como Señor y Salvador. Dice en el versículo 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús dijo que el que cree en Él tiene vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús se presentó a sí mismo como el pan de vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, yo soy el pan de Dios, yo soy el pan de vida. Dice: mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Gloria a Dios. Yo soy el pan vivo. El que coma este pan vivirá para siempre. El pan que daré es mi carne, dice allí en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gloria a Dios. También dice la palabra de Dios que el Señor Jesús dijo que debemos comer su carne y beber su sangre para tener vida. Dice en el versículo 53 al 56, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Muy bien, y aquí hay algo que yo quiero que nos detengamos un momento y lo pensemos. El Señor está hablando de que Él es el pan de vida, y para ello Él está usando una figura retórica, es un símil. Está diciendo que Él es el pan de vida, que Él es el pan de Dios, que Él es el pan que descendió del cielo, que Él es el pan vivo. Y usa otro símil más, diciendo que el pan que Él dará es su carne. Y dice entonces, usando un símil más, que debemos comer su sangre, que debemos comer su carne y beber su sangre. Entonces, el Señor está usando aquí un lenguaje figurado para explicar una verdad espiritual profunda muy importante, y es la verdad de que debemos recibirle a Él, creer en Él, acercarnos a Él, venir a Él, confiar en Él para recibir el perdón de pecados. No obstante, aquella audiencia que le estaba escuchando, por su ceguera espiritual, por su tradicionalismo religioso, por su materialismo, por su
misticismo. Estaban entendiendo completamente mal el mensaje que el Señor estaba dando. Ellos lo estaban tomando en una forma literal. Y dice la palabra de Dios que entonces se molestaron con el Señor Jesús. ¿Cómo sabemos nosotros que el Señor estaba hablando en un lenguaje figurado? Mire lo que dice el versículo 63. Dice de la siguiente manera: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Allí el Señor está diciendo: yo les estoy hablando a ustedes en un lenguaje espiritual, les estoy hablando de salvación. Pero ¿sabe qué estaban entendiendo ellos, hermano? Ellos estaban entendiendo en un lenguaje físico, material, y estaban entendiendo de comida. Ellos querían acercarse a Jesús para hacerle el rey de sus estómagos, no el rey de su corazón, el rey de su vida. Y por eso no entendían el mensaje del Señor, porque para entender el mensaje del Señor hemos de abrir nuestro corazón y mirar a Cristo Jesús más allá de las expectativas puramente materialistas, milagreras, tradicionalistas, etc. Hemos de mirarle en la perspectiva espiritual, en la perspectiva eterna, en la perspectiva celestial y de salvación, por la cual Él ha venido a este mundo para salvarnos y darnos perdón de pecado. ¿Qué es comer su sangre? ¿Qué es comer su carne y beber su sangre? Pues ni más ni menos es permanecer en Él. Según nos dice la palabra de Dios en el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. También en el versículo 35 el Señor Jesús dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso entendemos que comer su carne y beber su sangre es venir a Él, es creer en Él, es permanecer en Él. Dice en el versículo 47: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, creer en Él. Dice en el versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Note que allí está hablando en ambos versículos: tiene vida eterna. ¿Quién? El que cree en mí tiene vida eterna. 47. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna es para el que cree en el Señor. Entonces allí no está hablando de un canibalismo ni de un antropofagismo. No. El Señor había prohibido comer sangre desde el Antiguo Testamento. Quizás es por esto que esta multitud, al oír que Jesús habla de comer su sangre y beber su sangre y comer su carne, esta multitud reacciona enojada, porque le estaban oyendo en una forma puramente literal, sin entender que el Señor estaba hablando espiritualmente. Dice en el 63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. De alguna manera, comer la carne del Señor y beber la sangre del Señor es permanecer en Él, es creer en Él, es venir a Él, es confiar en Él como Señor y Salvador. El Señor hablaba en un lenguaje figurado para expresarnos la verdad más profunda de que nuestra necesidad profunda, espiritual, de salvación, de perdón de pecados, para recibir vida eterna, comunión con Dios, paz con Dios, solo la podemos suplir si venimos a Jesús el Señor, que es el pan de vida, es la provisión de Dios a nuestra necesidad. ¿Qué es comer su carne y beber su sangre? Es el apetito espiritual por Cristo, es apropiarnos por fe de la obra salvadora de Cristo por nosotros, es deleitarnos en Cristo y en la salvación que nos da, es vivir de Cristo espiritualmente como vivimos físicamente el alimento, es además relación de permanencia y dependencia con Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es depender de Cristo para suplir y nutrir nuestra vida espiritual. Es creer en Cristo, es permanecer en Cristo, es venir a Cristo, es buscarle constantemente para tener comunión con Él. Eso es lo que significa precisamente comer su carne y beber su sangre. Y quiero que ahora pasemos al tercer punto, y es todo lo que suscita
este mensaje del Señor en aquella audiencia, pero también lo que suscita este mensaje hoy en nosotros. Dice la palabra de Dios en el versículo 60, al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice que ellos murmuraban contra el Señor. Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Dice en el versículo 64 que eran incrédulos, pero hay algunos de vosotros que no creen. Dice en el versículo 64 que muchos de ellos tomaron el camino de la traición y la deserción. Hay muchos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Dice en el versículo 64 que desde ese día muchos volvieron atrás. Dice en el versículo 65 y 66 que entonces muchos se apartaron y no siguieron más con él. Gloria a Dios. Entonces, mi querido hermano, yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es su reacción frente a la palabra de Dios? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, hermano, hemos de tener un corazón abierto al mensaje del Señor. No hemos de tener raseros mentales, religiosos, emocionales, prejuicios personales, mediante los cuales nosotros digamos, esta parte de la Biblia sí no la acepto, no me gusta, esto me molesta, esto me enoja, esto no lo tomo para mí. Pero esto, la bendición, la promesa de salvación, la promesa de prosperidad, esto sí lo tomo para mí. Pero el hecho de que debo arrepentirme de mis pecados y cambiar mi forma de vivir y confesar mi maldad al Señor Jesucristo, recibiéndole en mi corazón como Señor y Salvador y volviéndome a Él para vivir conforme a lo que Él le agrada, eso sí no me gusta a mí, eso sí no me convence, eso sí no es para mí. Muchas veces esa puede ser la actitud equivocada de muchos de los que se acercan al Señor con motivaciones equivocadas y con modos incorrectos de buscar a Dios. Hemos de buscar al Señor Jesús con todo el corazón. El Señor Jesús demanda de sus siervos una decisión de fidelidad. Mira lo que dice en el versículo 67. Dice la palabra de Dios en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y en el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Note que allí el Señor, al ver la reacción de tantos discípulos que volvieron atrás por sus palabras que ellos decían son duras, murmuraban entre ellos, ¿quién puede resistir esta palabra? Esto es ofensivo, mejor vámonos. Volvieron atrás, no andaban con Él. El Señor entonces se vuelve a sus 12 discípulos y les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Antes Jesús ya había preguntado, ¿esto los ofende? ¿Y qué tal cuando me vean ascender al cielo? Hablaba de su futura muerte, crucifixión, resurrección y ascensión. Estaba diciendo, ustedes no saben ni siquiera lo que va a pasar. ¿Les ofende lo que yo estoy diciendo? Si yo voy a morir en una cruz por ustedes para salvarlos. Y la confirmación de que estas palabras son así es que resucitaré y ascenderé al cielo. ¿Qué dirán entonces cuando vean eso? ¿Les ofenden mis palabras? Porque digo que soy el pan de vida, porque digo que ustedes deben comer mi carne y beber mi sangre, porque digo que ustedes deben recibirme y creer en mí para tener vida eterna, salvación, resurrección de entre los muertos. ¿Esto les ofende? ¿Qué dirán cuando vean mi resurrección y me vean ascendiendo al cielo? Y entonces mira a sus discípulos al ver las multitudes en desbandada de discípulos, entre comillas, de Jesús, que ya no querían seguir, que se apartaron, que desde entonces ya no andaban con Él. Dice la palabra de Dios que el Señor miró a sus 12 y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y esa pregunta, hermano, también el Señor nos la hace hoy a nosotros. Cuando hemos venido a Jesús con expectativas equivocadas y el Señor nos sació esas expectativas equivocadas que nosotros traíamos, ¿cuál fue nuestra reacción frente a Él? ¿Nos enojamos? ¿Nos ofendimos?
nos volvimos incrédulos, nos apartamos, desde entonces ya no caminamos con Él. El Señor conoce nuestros corazones y a través de los tiempos de crisis, el Señor prueba nuestros corazones y los calibra. El Señor mira qué hay en nuestro corazón y empieza a afinarlo para que nosotros seamos como Él quiere que seamos, no como nosotros creemos que debemos ser. Dice la palabra que el Señor les hizo esa pregunta penetrante: ¿ustedes también se quieren ir? Hoy el Señor, hermano, pregunta en medio de todas estas crisis que estamos viviendo: ¿ustedes también se quieren ir? Muchos están diciendo: ¿de qué me sirve buscar a Jesús si vea, tengo un familiar enfermo? ¿De qué me sirve buscar a Jesús? Vea la economía como está de mal. ¿De qué me sirve buscar a Jesús? Vea, las cosas no salieron como yo quería. ¿De qué me sirve buscar a Jesús? Vea el problema mundial y Jesús no ha hecho nada por esto. ¿De qué me sirve buscar a Jesús? Mire, ni siquiera la iglesia se está pudiendo congregar. ¿De qué me sirve buscar a Jesús? Y muchos con expectativas equivocadas hoy están volviendo atrás. Muchos con expectativas equivocadas al buscar al Señor Jesucristo están dejando de andar con el Señor. Han dejado de creer, se están apartando de Cristo. Y el Señor mira de frente a cada uno de nosotros, los que le seguimos, y nos pregunta: ¿tú también te quieres ir? ¿Dónde está puesta nuestra fe, hermanos? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Dice la palabra de Dios que entonces hubo una reacción de uno de sus discípulos lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, y él nos muestra la acción del Espíritu de Dios en el corazón de los verdaderos creyentes. Dice en el versículo 68 y 69 que Pedro dijo estas palabras: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero que por un momento desglosemos esta tremenda respuesta. El Señor está confrontando a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir con ellos? Y entonces Pedro, uno de los 12, que había caminado muy de cerca con el Señor, lo mira y le contesta, guiado por el Espíritu de Dios: Señor, primero que todo, Señor, porque todo el que es guiado por el Espíritu de Dios reconoce y confiesa al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Allí Pedro está diciendo que no hay absolutamente nadie más que pueda suplir y saciar nuestra tremenda, terrible, profunda, enorme, ingente necesidad espiritual. Absolutamente nadie más puede venir a nuestras vidas para saciar nuestra necesidad espiritual de perdón, de salvación, de restauración. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Solo el Señor Jesús tiene palabra de vida eterna. Pedro dice: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. No solo ha creído, sino que además conocemos, dice el apóstol, porque la fe debe crecer hacia el conocimiento. Para ser salvos primero hemos de creer que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Pero para madurar en esa fe hemos de crecer en el conocimiento del Señor. Y dice la palabra de Dios que entonces el Señor Jesús le contestó de esta manera. Jesús le respondió en el versículo 70: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Allí el Señor nos muestra un contraste tremendo entre una multitud que le quería seguir por motivos equivocados y erróneos. Unos que le seguían sinceramente, que le habían confesado de verdad como su Señor, como su Salvador, que habían creído en Él, que le conocían.
y que sabían que solo Él tenía palabras de vida eterna y nadie más podría darles esto. Pero además habla de uno que estaba entre los 12, que estaba endemoniado. Dice, ¿no los escogí yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es un diablo? Estaba endemoniado. Judas Iscariote, el que lo habría de traicionar y entregar. Hermano y hermana, yo quiero invitarle a que usted entienda que Jesús es el pan de Dios, el pan de vida, el pan vivo, el pan que descendió del cielo, el pan que es el maná, el prototipo y la figura de ese pan de vida, el pan que daría vida al mundo. ¿Qué quiere decir esto de que Jesús es el pan? Mire, hermano, cuando miramos Cristo como pan, está diciendo que Él puede saciar nuestro apetito espiritual, que Él quita el hambre espiritual, que Él nutre nuestra vida espiritual, que Él renueva nuestras fuerzas espirituales, que Él mantiene nuestra salud y vida espiritual, que Él renueva el gozo y el disfrute en Él de la vida espiritual. Y además que en la vida de los creyentes esto es una realidad. Los beneficios que obtenemos de tener al Señor, comer de ese pan de vida, creer en Él, es que nunca tendremos hambre y no tendremos sed jamás. El Señor saciará para siempre nuestra alma y nuestro espíritu. No seremos echados fuera, no nos perderemos, resucitaremos en el día postrero, seremos enseñados y guiados por Dios, tenemos vida eterna, no moriremos eternamente, viviremos para siempre y permaneceremos en el Señor y el Señor en nosotros. Hoy usted y yo debemos recibir y reconocer a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. La única fuente de vida y salvación eterna, segura, fiel y verdadera es el Señor Jesucristo. Usted y yo necesitamos recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y confiar en Él con todo nuestro corazón, como el pan que da vida eterna, el pan vivo que descendió de Dios para salvarnos. Lo invito a que usted, ahí donde está hoy, se nutra de ese pan con una oración de fe, entregándole a Él su vida y su corazón. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra que hoy nos das, por haber venido a este mundo, Señor, para saciar nuestra necesidad profunda, espiritual, de salvación, de perdón, de vida eterna. Señor, pedimos que hoy vengas a vivir a nuestro corazón. Te recibimos hoy como Señor y Salvador. Creemos en ti, venimos a ti, te entregamos nuestro corazón y nuestra vida para que nos llenes, Señor, de tu gozo, de tu paz, de tu salvación, de tu perdón. Anota nuestros nombres en el libro de la vida, no lo borres jamás. Señor Jesús, ven a vivir a nuestros corazones. Te entregamos todo lo que somos. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Iglesia de Dios, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el amor grande con que nos has amado, por habernos dado a tu Hijo Jesús, para que viniera al mundo, Señor, a morir en esa cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, salvación, misericordia, amor, perdón de Dios, nuestro Padre Celestial, en su Hijo Jesús. Señor, hoy te pedimos que nuestros corazones se abran sinceramente a ti para buscarte, Señor, como nuestro Dios y Salvador, para entregarte a ti nuestra vida y nuestro corazón. Señor, sin engaños, sin dobleces, sin incredulidad, sin falsas expectativas ni motivos al buscarte, sino con un corazón rendido a ti, que te ama, que te sirve, que te busca. Dios, trae un avivamiento a tu iglesia, trae un despertar a nuestras vidas, Señor Jesús, que seamos conscientes de que te necesitamos. Despierta nuestro espíritu en nosotros, despierta nuestro corazón, Señor, y acrecenta en nuestras vidas el hambre y la sed espiritual por ti, por tu palabra, por las cosas que permanecen, no por las que perecen. Padre, llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, de la vida que das en Cristo Jesús, tu Hijo. Aviva tu iglesia en
en medio de los tiempos y hazla conocer. Señor, levanta cada corazón y cada vida. En esta hora enviamos en el nombre de Jesús palabras de vida, palabras de sanidad, palabras de salvación, palabras de libertad, palabras de consuelo y fortaleza, palabras de provisión y abundancia, palabras vivificantes, Señor, sobre la iglesia tuya, sobre tu pueblo, sobre la congregación, en el nombre de Jesús. Llénanos de tu vida y tu vida en abundancia, Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Bendito tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Iglesia de Dios, les bendecimos en el nombre de Jesús. Les amamos. Un abrazo cordial, fraterno y firme hacia adelante porque Cristo viene muy pronto. Gracias. En mi soledad.